empezamos. ¿Estás lista? Sí. Pues muchas gracias por tu tiempo, Mónica. ¿Cómo estás y desde dónde nos recibes? Pues muy bien. Ahora mismo me encontráis en la Universidad BAU, en la que coordino un máster de, bueno, para llamarlo de una manera sencilla, es artes digitales, aunque tiene otro nombre mucho más largo y complicado, como suele suceder todo en las universidades. Y ahora estoy aquí en un taller de electrónica, interacción, inteligencia artificial que estamos empezando este año. Wow, así solo para empezar ya has abierto muchas cosas de las que vamos a conversar, pero si hay algo que me ha gustado es que para mí, Mónica Riqui, que ahora presentaremos, artista mezclando muchas cosas, artista que no quiere que nos sintamos tontas delante de las piezas, sino que las entendamos jugando con tecnología, pero también una tecnología crítica, mezclando sociología, discurso y todo de una manera como muy cercana, ¿no? Y entendible. Y me ha gustado porque has dicho como en las universidades todo suele ser complicado, con nombres complicados, y para mí tú eres una traductora excelente de complicación a base, ¿no? A tierra. Así que un poco el plan de hoy es conversar sobre el momento en el que estamos a través de tu práctica, no sé si artística o intelectual. Tú siempre dices que eres artista, ¿te consideras más artista que intelectual? Porque para mí tu trabajo es, wow, me encanta leer los textos, me encanta ver de qué van. Obviamente el artefacto final es una pieza de arte, normalmente alejada de aquello que solemos pensar que son piezas de arte en el sentido más normativo del término, pero al final detrás hay toda una reflexión que encima traduces de una manera muy cercana. Pues bueno, intelectual, bueno, tendría que ver la definición, me parece como una palabra muy fuerte y también porque, más que nada, que en el imaginario común está asociado tal vez a cosas con las que, como bien has dicho, como a mí me gusta trabajar y ser accesible con el lenguaje, tal vez, o la manera que lo identifico yo, alguien intelectual precisamente no es alguien que media, ¿no? O que proporciona esa salida, pero bueno, también es mi bias, ¿no? Y mi proyección sobre las palabras, que bueno, en realidad también es hacia lo que me gusta, sobre el tema que me gusta trabajar, ¿no? Que son, bueno, todas esas proyecciones que hacemos sobre palabras, sobre imaginarios y cómo disruptirlas de alguna forma, ¿no? Entonces, tal vez en esta... ahora cuando estabas hablando a mí me resonaba más en la cabeza la palabra mediación. O sea, me gusta entenderme más como una mediadora entre el mundo que puedo tener yo en la cabeza o las cosas que se me van ocurriendo cuando creo cosas con tecnología, o las cosas que voy pensando y los diferentes públicos, ¿no? Y también un trabajo bastante por capas para poder llevar a diferentes compartimentos de toda esa movida que puedo tener en mi cabeza. Todo esto llevado así como, luego vamos a alguna cosa y abrimos cajones, pero en obras del tipo Hipertelia, que luego podemos ver que no sé si aún está en la capella. No. La exposición Hipertelia no está en la capella desde junio, más o menos. Fue durante la primavera del año pasado, pero bueno, ahora ya estamos planeando diferentes itinerancias que todavía están por confirmar, así que no voy a adelantar, pero no solo en el resto del territorio español, sino también en Europa. Ahora nos cuentas un poco de qué iba, pero con obras así como parafraseo mal y punky, como videojuegos donde el movimiento te puede hacer jugar o saltar a una colchoneta, como una computadora que quería ser incomputable, por esta idea que ahora rascaremos, o con una máquina que juega sola, ¿no? Que la tienes que dejar ahí. Claro, al final, quien no conozca el trabajo de Mónica, si le queréis dar un Google, que aquí pondremos el link, es como al final el producto final mezcla tecnología por un tubo, hay cables por un tubo o no, menos cables, quiero decir, pero que al final es un artefacto que meteríamos en el cajón de la tecnología. Yo siempre me pregunto, ¿cómo es tu taller y manera de crear y funcionar? Es decir, ¿es un garaje con tornillos y martillos? ¿Es un folio en blanco? ¿Caminas y te inspiras y luego haces? ¿Cuál es el origen de todas estas piezas diferentes? ¿Cómo empieza todo? ¿Tienes que trastear? ¿Es código a saco y eres una nerd de código? O sea, ¿cómo es el origen o no hay un origen y depende de cada uno de los proyectos? Bueno, yo creo que desde la universidad hay una cosa que siempre se ha mantenido a nivel origen de las piezas, ¿no? Y a nivel cómo empiezo a pensar, que es la lectura. O sea, yo me veo siempre muy inspirada por la lectura. Desde hace bastantes años soy una entusiasta de la filosofía, para nada una profesional, obviamente, pero ese tipo de textos, sobre todo en filosofía de la tecnología, son los que me inspiran bastantes, pero hay veces que también es algo más de poesía o depende un poco también el momento en el que esté. Mis piezas van muy ligadas a
a emociones que siento, que no quiere decir que las piezas representen las emociones que estoy teniendo. O sea, mis piezas creo que intento hacer una visión más abierta de problemas más... tiendo a generalizar, ¿no? Cosas que me pasan y a generalizarlas e intentar entender los porqués, ¿no? Entonces podríamos decir que sí, que una gran parte de lectura también un pensamiento de escritura, o sea, hay como una motivación o una inspiración inicial mucho hacia experiencias y lectura, siempre intento buscar esta lectura, ¿no? Después hay una parte de escritura y de dibujo, ¿no? De papel, como que estás comentando, pero sí que para mí es muy importante el prototipado. Como bien has dicho, yo trabajo con electrónicas, dispositivos cinéticos, robótica creativa, no sé, podemos dar un montón de nombres. Con el que yo me siento más cómoda es con el de electrónica artesanal. Y es el que también desde la capella, cuando tenía la exposición en la capella, mucha gente veía que era una exposición de escultura, que habían algunas obras que se acercaban más a la pintura, obviamente todo dentro de este marco de la tecnología, pero yo necesito hacer las piezas con mis propias manos, lo cual es una cosa muy buena, pero también puede ser una cosa muy mala, porque me cuesta mucho derivar, aunque por suerte colaboro bastante, tengo una persona que me ayuda bastante a poder reproducir y hacer más... el proceso es un poco más relajado en algunos momentos, pero sí, respondiendo a tu pregunta, sí, yo pienso mucho tocando las cosas. Incluso cuando creo cosas que tengo una idea muy clara para un proyecto, luego me pueden salir como pensamientos para otros proyectos y también, obviamente, escribiendo código, que para mí es como quien escribe poesía, de alguna forma. Claro, hace poco, además, si no me confundo, estuviste en Time Out a papel y ponía rara avis, ¿no? Y me acuerdo que cuando leía esta palabra pensaba literalmente porque, o sea, al final todo lo que acabas de decir es como una intersección contemporánea, creo que muy difícil de conseguir, ¿no? Que tú tienes que se empiezo de una experiencia barra lectura, momento, lo traduzco a pintar, bocetar, pero luego de prototipar, y en tu caso el prototipar parece que tú lo has dicho muy fácil, ¿no? Que es destornillador, pero es código, es hacer, o sea, es concentrarte, ¿no? En la compu y programar, pero luego que también haya algo que se mueva, sienta, comitas, o que al final se menee. En todo este proceso, que al final es muy tuyo, sí que colaboras con gente en diferentes fases, ¿dónde es donde aparece la magia? ¿Dónde ves si funciona, dónde no funciona? ¿O es iterar entendido como cambiar todo el rato, ¿no? Hay una idea de origen y cuando programas cambia, cuando coge forma es más grande y va a ser algo más pequeño. Es decir, ¿cómo vive una idea mientras la estás desarrollando? Porque entiendo que son muchas semanas y meses. Tus obras no es cuestión de aquí me inspiro y ¿no? Artísticas. Bueno, normalmente yo no puedo crear una obra si no tengo el concepto como súper claro, ¿no? Eso para mí es, y normalmente entonces intento encontrar cuál es la forma de expresar eso con mi manera de hacer, con mi manera expresiva, que son estos dispositivos artesanales, ¿no? Y luego para mí influye mucho... Generalmente los proyectos que tengo son commissionings o ya tienen un espacio de exposición concreto, al menos en el que la primera vez se va a estar expuesto. Y para mí las condiciones de exposición y sobre todo el público que va a estar visitando ese espacio son muy importantes, ¿no? Cuando digo que el concepto lo tengo que tener muy claro, hablo sobre todo de mi parte más de investigación artística. En los espacios en los que puedo desarrollar más mi investigación artística, como pueden ser residencias, que, por ejemplo, residencias tampoco es que tenga un espacio expositivo, por ejemplo, concreto, pero ahí sí que puedo tirarme más a qué es lo que quiero expresar, ¿no? O, por ejemplo, la obra que hice junto a Andrea Carandini en el Apolo, esa es una condición muy específica de exposición en la que tal vez el concepto queda más relegado, aunque no oculto del todo, porque siempre hay, yo creo que la manera en la que eliges hacer o yo al menos la manera en la que los materiales que elijo para mis obras ya son un political statement o un statement artístico por sí mismo, pero tienes que tener mucho en cuenta, y más cuando trabajas con tecnología y cuando trabajas con estos procesos tan artesanales de tecnología, el tema de cuánto tiempo va a estar expuesto, el mantenimiento, si alguien lo va a tocar o no, al final son cosas que condicionan bastante también el proceso creativo. Entonces, para mí es como intentar encontrar una balanza entre todo eso para que no sea frustrante para nadie, porque no tiene que ser frustrante para mí en el sentido de que no tengo que limitarme por las tecnologías
por ese público o ese espacio de exposición, pero tampoco quieres hacer una cosa que no sea funcional o que no transmita directamente eso por dejarte llevar por la tecnología, porque al final quien se frustra es la audiencia o se frustra el mensaje que quieres presentar. Entonces, es como un cúmulo de un montón de cosas que al final tienes que tener en cuenta y que obviamente la experiencia y sobre todo remarcar de nuevo, antes he hablado, cuando me preguntabas si cómo me veía, a mí el concepto de mediación me interesa mucho, pero no como, sí como medium, también de alguna forma, en plan, si nos vamos a un rollo más esotérico, en plan, como medium de transformar una cosa a otra, pero también reclamando el papel de la mediación en cuanto a la educación en los museos o las personas que están informadoras en los espacios expositivos, ¿no? O que no necesariamente es el artista, también o todas estas personas que están involucradas en la comunicación del artista, la obra y tal. Y luego, y ya, perdona, me estoy enrollando mucho, pero... No. Sí, tiene todo el sentido perfecto. Sí, y luego, nada, ya simplemente para terminar, también últimamente, y antes que hablabas de interacción, ¿no? De que yo así que vengo del mundo de los videojuegos experimentales, en los que sí que había una interacción más directa a nivel físico con la pieza, también creo que o sea, las piezas, igual que nuestra relación con la tecnología, ya no es tan física, sino que es mental. Entonces, la interacción de mis piezas ya se está convirtiendo o está tirando desde los últimos años más hacia unos juegos conceptuales con el público, en el que las obras se presentan como dispositivos teatrales en sí mismos, como pequeños teatrillos o pequeños, ¿no? Espacios que intentan hacer este clic, esta interacción conceptual con el público. Bueno, al final, esta idea de mediación llevada a medium o a reclamar el papel de la educación, al final yo la parafraseo mal y rápida, que son puertas de entrada, ¿no? Y creo que tu obra hace muchas puertas de entrada para diferentes colectivos, porque igual que puede venir alguien que le interesará mucho qué hay detrás a nivel programación, yo que no tengo ni idea de programación o de todo el lado electrónico más tecnológico, flipo con el concepto, ¿no? Simplemente, entonces eso ya me permite imaginar unas narrativas o llevarme donde tú quieres llevar. En este sentido, por si a alguien le está pareciendo abstracto esta idea que decías de juegos con el público, estos pequeños teatrillos, donde, ¿no? Al final veo por ejemplo, en Hipertelia, pues una flor que se movía, ¿no? Al final yo estoy viendo unos objetos tecnológicos que en base a código, programación y chips electrónicos y mucho trabajo, cuentan algo, ¿no? En el caso de Hipertelia, que pondremos para que se vean las imágenes, ¿cuál es el concepto y qué pasaba? Para ser como para imaginar esto, ¿no? Bueno, también para entender, o sea, Hipertelia fue mi primera exposición individual, que fue aquí en Barcelona, gracias a una beca de Barcelona Producció de la Capella, y también que pude juntar con una beca CREA, porque sinceramente el presupuesto para abordar un espacio tan grande, que para cuando, bueno, si pedís las imágenes ya lo podréis entender perfectamente, para el tipo de práctica que yo hago no era muy grande, así que tuve la suerte de poder contar con otra subvención y también poder trabajar cómodamente con Luis Colasso, que es un compañero que me ayudaba a nivel técnico, tanto con Andrea Carandini, que hizo un diseño de expositivo que creo que sin su papel hubiera sido muy, muy difícil poder llenar todo ese espacio que impacta mucho, ¿no? Entonces, por un lado, yo tenía una necesidad bueno, tienes esta necesidad un poco de show off, ¿no? De enseñar en un espacio tan conceptual como es la Capella, en el que, según contaba una de las personas del jurado, que es Antonia Folguera, que es la directora de Sonar Más D, es la primera vez que se van a mover cosas cuando entras en la Capella, ¿no? Entonces, en relación a eso que te comentaba, de saber dónde estás trabajando y con quién estás trabajando, pues Hipertelia también tenía como una intención de hacer una especie de recorrido sobre varias formas de hacer o varios conceptos con los que yo he estado trabajando en los últimos años. Entonces, la manera en la que la pensé era hacer, que eso lo tuve muy claro desde el principio, ¿no? Tú cuando presentas un proyecto expositivo, luego las cosas van cambiando un poco, pero si había una cosa que tenía muy clara era que iba a haber seis instalaciones en las que intentaban hacer un recorrido sobre conceptos básicos, sobre lo que sería la inteligencia artificial, ¿vale? Que a mí no me gusta llamarla así, que le llamo sistemas cognitivos artificiales, porque al final son sistemas sensibles, son sistemas que tienen una forma de existencia dentro de nuestro mundo más allá de ChatGPT. Por favor, no pensemos que toda la IA, ni que toda la IA es ChatGPT, ni que toda la IA son los sistemas generativos como Midjourney o Stable Diffusion. Eso es una parte de lo que hay. Nosotros nos relacionamos con sistemas cognitivos constantemente y de una forma muchísimo más orgánica que con estos sistemas. Entonces,
y también conceptos de Artificial Life, que es un concepto en el que estoy bastante interesada últimamente, que es como simulaciones de vidas alternativas a través de la tecnología, que son experimentos sociológicos que se llevan haciendo muchísimos años. La IA no es nada nuevo, también, por favor, tengamos eso muy presente. Entonces, a partir de esto, de 6 estaciones, me imaginaba cómo hubieran sido unas evoluciones. Es obviamente una exposición completamente especulativa. Entonces, sería cómo se hubieran desarrollado diferentes sistemas cognitivos si huyéramos de esta réplica constante de lo que es el cerebro humano, o en realidad tampoco es, porque es muy difícil, yo creo, definir lo que es la inteligencia humana con un solo concepto. Entonces, para trasladarla a la inteligencia artificial o a los sistemas de inteligencia artificial que hay ahora mismo, la simplificamos acorde con, obviamente, los pensamientos occidentales, que es donde se desarrollan estas tecnologías, y dentro de los sistemas capitalistas, que también es donde se desarrollan estas tecnologías, ¿no? Entonces, estos conceptos están basados en unos principios filosóficos muy concretos relacionados al mecanicismo, al racionalismo. También podíamos hablar de productividad, de eficiencia, de velocidad. Entonces, yo intentaba imaginarme otros sistemas que se basaran en otros principios filosóficos, ¿no? Entonces, empezábamos con unas pantallas en las que sí que había este guiño, ¿no?, a esos primeros intentos de crear sistemas o ecosistemas que simulaban formas de vida en un plano más digital, hasta bueno, en varios recorridos que tenéis toda la información en mi web, si queréis, también concreta del panfleto, hasta el final una apuesta futura por una conexión espiritual con la tecnología como otro marco conceptual diferente a esta competición, ¿no?, a este lenguaje de guerra que siempre utilizamos con la tecnología. Bueno, me parece como que en estas 6 instalaciones se habrían como 6 reflexiones como muy heavy, ¿no? Que saltándote tantas pantallas a nivel primero fácil y luego vamos complicando la reacción al crear puertas de entrada con diferentes audiencias, ¿no? No es solo que viene a ver a alguien el mismo ecosistema. ¿Qué reflexiones se llevaba a la gente? Así como fácil, entiendo que muchas, pero ¿qué reflexiones que pulsó un público tal vez no tan acostumbrado a discursos especulativos a través del arte, ¿no? O a través de todo? ¿Crees que a día de hoy, ¿no?, un poco para dibujar, la gente se quedaba en lo visual, qué guay, qué bonito? Porque además a todo esto, ya nos lo ha dicho, ya lo decías antes, artesanal, precioso, muy bien presentado, con bueno, todo como hiper cuidado, ¿no? La gente se quedaba en el bonitismo, había ganas de que, wow, me quedaba en lo espiritual viendo esos acordeones zens que nos hacían pensar y se hinchaban. Me quedaba, ¿qué crees que se iba quedando la gente? Bueno, obviamente, como antes también comentaba, y lo siento, pero es que tengo que insistir en ello, pero yo es que me parece muy importante, es que la experiencia que pueda tener en la exposición era muy diferente si había mediación entre medio o no. O sea, si tú visitabas la exposición conmigo, era distinto, o con una de las personas informadoras del museo, el Francés, el Martino, todos los chicos que estaban ahí, era bastante diferente, ¿no? Porque ya tienes una visión muy sesgada. Vas de la mano. Sí, aunque nos encargamos bastante de tener dos textos también disponibles para quien quisiera informarse un poco. También tuve la suerte de, como tenía que ir ahí a veces a arreglar cosas, porque las máquinas se estropean y mis máquinas se estropean y no están todo el día rotas, pero está bien, necesitan cariño y dedicación corporal y los cuidados que tanto reclamamos mis máquinas también lo necesitan. Entonces, alguna vez estaba por ahí o estaba mirando, o como vivo al lado simplemente me paseaba, entonces también veía diferentes reacciones. Obviamente había una reacción muy estética con la que yo estoy muy contenta si la gente es con lo que se quiere quedar. Por eso yo diseño mis obras de esta forma. A mí no me gusta forzar a nadie que entre más o menos dentro de una pieza. Lo que sí que intento motivar a que las personas con esta primera capa estética tengan un interés para saber qué está pasando dentro. Entonces, si tú entras en la capilla ya con todo lo que tiene, con esa identidad propia, ¿no?, de una iglesia preciosa, enorme, con esos techos, ¿no?, y cosas que están colgando, cosas que se están moviendo, estos colores, ¿no?, estas luces que Andrea diseñó muy inteligentemente para irte llevando e irte atrayendo. Es que ya la veías desde fuera y ya te atraía, ¿no? Y entonces, si alguien quería ir ahí, darse paseos, y obviamente la capella está en el Raval y había un montón de guiris que venían a hacerse fotos y yo encantada, ¿sabes? Y familias que se ponían delante de una obra y se hacían una foto porque eran recuerdos de sus vacaciones. Si se quieren quedar con eso, está bien. Pero sí que es verdad que había muchas reacciones, ¿no? Había
yo incluso estando por ahí veía gente que decía, mira, 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 y traían amigos de fuera, ves, esto es lo que te he dicho, ¿no? Fíjate en esto cómo es, ¿no? Porque cómo se mueve, y ahí ya es en plan, no, ¿esto qué es? Entonces cogían el panfleto y ya tal. Entonces, si tenían una oportunidad si yo tenía la oportunidad de ver reacciones más reflexivas en las que yo hablaba con gente que podía conocer o no, porque yo si estaba por ahí, pues le explicaba a la gente, se abrían muchas conversaciones, que eso es a mí lo que me interesa, ¿no? En plan, tú haces un recorrido y luego se empiezan a abrir conversaciones y reflexiones sobre todos estos conceptos que, como bien apuntabas tú, se despiertan en cada una de las estaciones o instalaciones. Bueno, y al final es algo que también está muy presente en todo tu trabajo, que no es respuesta, sino hacer ejercicios que nos plantean unas preguntas que igual no hubiéramos llegado, o sí, también se puede llegar de otras maneras, pero que al final nos llevan a hacernos estas preguntas. Para mí, algo que tiene tu trabajo, que parece que siempre nos han explicado los futuros, ¿no? A nivel así un poco más generalista, tipo Netflix, series, y luego tú de repente nos abres a tantos temas con otros trabajos. Ahora hemos hecho foco en hipertelia, pero me parece brutal el trabajo de esta computadora que quería ser incomputable, ¿no? O tantas obras que tienes que al final, o esta máquina que juega sola que no se quiere, como no me hables, ¿no? Parece que no me tienes que hacer caso. Esta idea de computadora, lo decías tú antes, que la inteligencia artificial, claro, yo o quien te seguimos de hace tiempo, ¿no? Que parece que cuando ha venido la inteligencia artificial igual alguien ha subrayado más a Mónica Ricking, pero al final es algo que lleva estando hace un montón, y quien estáis en tecnología y electrónica lleváis, ¿no? Como tú decías, las simulaciones, otras maneras, ¿no? Y hay experimentos desde hace mucho. Este boom que está ahora con toda tu reflexión, ¿hacia dónde te lleva? Es decir, que ahora todo el mundo empiece a hablar de inteligencia artificial, cuando tú decías que no me confunde sistemas cognitivos artificiales, es decir, cuando alguien entra muy de bloque a un tema, justo hace un año de ChatGPT, que también parece la única inteligencia artificial, totalmente a favor de lo que decías, quien lleváis explorando, investigando, creando más de 10 años como tú, es como me voy más a los matices, algo tengo que traducir, es decir, con toda esta gente entrando, ¿no? A entrar a algo en lo que era más un poco vuestro campo de cultivo, incluso en lo especulativo, ¿eh? También lo vemos nosotras que nos dedicamos a los futuros, que ahora todo el mundo estudia futuros y hace futuros y genera, que es perfecto, porque cuantas más seamos mejor. Pero ¿cómo ves inteligencia artificial, generar cosas, explorar? Porque hay obras tuyas que tienen años y que son totalmente contemporáneas, ¿no? A día de hoy. Podrías hacer una retrospectiva y juntarlas y sería como 2025 perfecto, ¿no? Bueno, a ver, yo también, bueno, sabes decir que yo la inteligencia artificial, no utilizo los sistemas de inteligencia artificial porque para el tipo de práctica que yo hago me parece aburrido, porque yo no tengo ni me interesa trabajar con la cantidad de recursos que se necesitan para hacer inteligencias artificiales generativas, aunque luego también a veces lo pienso y digo, bueno, no es verdad, yo utilizo sistemas de inteligencia artificial que llevan muchísimo más tiempo ahí, que, bueno, podríamos entrar en, ¿se clasifican como inteligencia artificial? Sí, no, bueno, no sé, pero eso ya sería una pregunta más técnica, pero sí, visión por computación, yo he trabajado un montón con eso, crear recorridos, o sea, que simplemente insistir en la idea que hay mil formas de inteligencia artificial a nivel tecnológico para trabajar con esas. Me gusta más trabajar sobre el concepto, por eso, como bien decías, hay obras que puedes coger y traerlas. Pues ¿por qué? Porque al final mis obras, que yo nunca elegí trabajar sobre inteligencia artificial, yo trabajo sobre la subjetivación de la tecnología, y la inteligencia artificial y las proyecciones que hacemos sobre ella. La inteligencia artificial pues sería como el máximo exponente, ¿no? Y más a día de hoy. Entonces, últimamente esto, que se habla mucho de inteligencia artificial, yo creo que el momento en el que estamos pasa una cosa bastante curiosa, y es que nos estamos enfrentando como sociedad y como los ingenieros que se dedican a desarrollar esas tecnologías con un concepto que existía antes en nuestra imaginación, ¿no? Y no en nuestra imaginación individual, sino en la imaginación occidental. Ha sido muy estudiado, o sea, la gente ya tiene unas expectativas sobre una tecnología que existen en el imaginario antes de existir en la realidad, ¿no? Y eso, por un lado, como metáfora científica, que en 1956, cuando se estableció el nombre de inteligencia artificial, funciona para crear unos horizontes, ¿no? O unos checks que tienes que hacer, y como sociedad crear unas expectativas que normalmente superan a nivel tecnológico lo que es capaz de hacer la herramienta, ¿no? Entonces, el otro día que estuvimos en un evento en el Dome, en Fotocolectania, que fue muy interesante, y hay una compañera que trabaja más desde el pensamiento, a la que yo admiro mucho, que se llama Jara Rocha, y ella hizo una descripción muy interesante de la
inteligencia artificial, porque había una persona ya de cierta edad que tenía como mucho interés en que le dijeran una definición muy concreta de lo que era la inteligencia artificial, ¿no? Y su respuesta no la puedo reproducir porque el lenguaje de Jara es muy rico, es muy complejo y es muy interesante, pero básicamente los conceptos con los que me quedaba eran es que no podemos abordar la inteligencia artificial ya no solo como una tecnología, sino que es una cosa que abarca muchísimo, ¿no? Abarca muchísima problemática política, abarca muchísima problemática social, entonces abarca tantas cosas que, bueno, que ya, bueno, igual tú misma, ¿no? Si dices que trabajas en futuros, pues abarcar tantas cosas en un momento de incertidumbre total, en tantos niveles, que la gente pues tiende a siempre a tirar hacia lo conocido, y lo conocido en este caso pues es Blade Runner y Netflix, ¿no? ¿Cómo se llama? Black Mirror, no me salía. Pero bueno, por eso a mí me parece interesante también, aunque yo no soy una especialista ni mucho menos, pero me parece interesante como intentar presentar visiones alternativas, por ejemplo, se fijen en otras culturas. Ahí es donde me refiero, que yo no soy especialista en otras culturas porque yo he desarrollado y he vivido toda mi práctica en culturas occidentales, pero me parece interesante, ¿no? Atender a qué están pasando en esos otros lados y esas nuevas formas de relacionarnos con las tecnologías. Bueno, de las tecnologías y tantas otras cosas, ¿no? Aquí en otras conversaciones Sí, con exacto. diferentes referentes también se ha hablado, o como el libro que citamos a menudo, Dysphoria Mundi, de Paul B. Preciado, que al final es que activemos miradas y maneras de hacer desde los márgenes, ¿no? Que al final dibujen visiones alternativas. Es esta idea de alumbrar, ¿no? Yo siempre digo que tenemos una linterna, podemos decidir algo no me gusta y me da miedo, igual la apago, pero es que hay veces que no deseo o no quiero o no sé que tengo que alumbrar a otros lados, ¿no? Para ver estas visiones. Y tengo una pregunta y ya, bueno, tengo 4 preguntas, 3 muy cortas y una más larga, no más larga, pero en este sentido decías que Hipertelia cerraba con este momento, bueno, no sé qué palabra has usado, más zen, y lo conecto, no sé si es con la obra de computadora que quería ser incomputable, pero esta idea, no sé si era la obra esta que era como un robot más orgánico, líquido, gelatinoso, que al final era esta, la computadora. Sí, exacto. Bueno, eso es la primera serie en la que empecé a trabajar sobre esta idea de los dispositivos teatrales y la subjetivación de la tecnología, que empezaba, es una serie de 3, 4 obras, podríamos decir, sí, 4, en el que primero presentaba estos nuevos futuros, se llama los robots cotillas, bueno, el Data Gossiping Robots, ¿no? Que son unos robots que cuando robaban tus datos, a lo que se dedicaban en vez de a destruir el mundo era a cotillear, ¿por qué no? Ahí empecé como a crear como estas nuevas singularidades dentro de la tecnología. Entonces, cuando empecé a meterme en eso fue cuando se me ocurrió el concepto de la computadora que quería ser incomputable, porque yo estaba ahí defendiendo en mi mente, ¿no? En mi cabeza, como estas otras personalidades que podrían tener los robots, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Porque yo no trabajo tanto en el concepto de IA, sino como de robot, en realidad. Y nada, y vi una convocatoria que hablaba sobre, bueno, ellas, era inteligencia artificial en ese caso sí, pero como creativas, ¿no? Y yo estaba en plan, bueno, pero igual, ¿sabes? No sé, porque yo siempre me ponía el ejercicio que hacía, el ejercicio especulativo y teatral, para mí era en plan, vale, pues era un juego de rol, ¿no? Me voy a meter en la mente de una máquina y a ver qué querría hacer la máquina si cogiera realmente conciencia, ¿no? Todo ese miedo que tenemos sobre porque no sé por qué tenemos miedo, porque es lo que yo decía, digo, igual la máquina coge conciencia y quiere cotillear, ¿no? Entonces era una máquina, es una pequeña máquina hecha tipo Soft Robot, hecha con gelatina, muy simple, en la que está expuesta como si fuera una obra de arte y se está quejando diciendo que le dejen en paz, que ya no quiere ser arte. Mis máquinas se quejan siempre. Bueno, se suelen quejar bueno, en realidad es un dispositivo que expresa ansiedad, ¿vale? Es una máquina que está ansiosa porque la están exponiendo como obra de arte y tiene el síndrome del impostor porque ya no puede ser arte, ¿no? Y a raíz de este síndrome del impostor de esta máquina, que por cierto, si ves que sufre mucho y te da pena, la puedes matar para acabar con su sufrimiento. Y ahí es donde se hace el clic conceptual teatral, ¿no? Y ahí es donde se genera la conversación, ¿no? En realidad, porque la gente cuando dice, la quiero matar, no, ostras, pero si creo que la mato es que estoy pensando que soy viva, entonces ahí viene todo. Exacto, se presume que está viva, entonces. Sí, exacto, y ahí es donde entra el tema que a mí me interesa más, que es la atribución filosófica, cultural y emocional que atribuimos a objetos, en este caso animados, pero que lleva existiendo durante toda la historia de la humanidad. Simplemente tenemos que fijarnos las que se lían en las procesiones de Semana Santa con los objetos, ¿no? Entonces, al final, todo eso es proyección cultural, que puede ser sobre un robot o sobre una virgen.
y todo lo que puede mover eso, ¿no? Me interesa mucho saber qué papel juegan los objetos en las identidades y por eso trabajo con lo físico. Bueno, Entonces, después... Dime. Perdona que te interrumpa, que tan avanzada en tu práctica o manera de pensar, bueno, no avanzado, sino al final todo se estira y vuelve, pero tanta gente ahora que tanto se habla de multiespecie y de pensar desde otros puntos de vista, ¿no? Al final, pensar desde el punto de vista de un objeto o poner este juego de rol que decías, esta simulación de voy a pensar qué pasa si yo soy la botella o el robot, ¿no? Entonces aquí, claro, es donde se empiezan a abrir estas preguntas. Claro, y entonces nada, desde ahí la máquina esta tenía el síndrome del impostor y luego mi pensamiento fue evolucionando y pensé, hay un punto intermedio entre lo de la espiritualidad que antes hablaba y la máquina, la computadora que quería ser incomputable, que es este giro hacia la espiritualidad. Primero, para mí, en una máquina que se llama New Home of Mind, que es una máquina que después del síndrome del impostor pues entra en una crisis existencial porque coge conciencia de sí misma y se da cuenta de que ha estado hecha a imagen y semejanza del humano y su forma de experimentar, su forma de existir en el mundo se desarrolla de otra forma, tiene otras condiciones, ¿no? Entonces entra en una crisis existencial y como todavía persisten del ser humano dentro suyo, pues se va a un espacio espiritual para encontrar cuál es el significado de su existencia, ¿no? Y luego, siguiendo investigando por este tema de la espiritualidad, es donde me di cuenta que la espiritualidad no es solo un lugar donde vamos a encontrarnos a nosotras mismas, sino que también es un lugar donde nos vamos a conectar con otros seres. Y ahí es donde creé Metamáquina, que es un portal espiritual para conectarte con otros seres y a través del código creativo. Y de ahí viene la última... quería dejar testimonio de este proceso mío mental en la última pieza que se llama Revolución ¿cómo se llama? De Hipertelia, en el que tenías estos globos que se inflaban y se desinflaban y tú podías estirarte y verlos desde abajo y tener una conexión espiritual, una conexión tranquila y también crear un espacio de reflexión al final de la exposición. Bueno, y la gente iba a descansar también, ¿eh? Si quería, podía descansar. Aquí están las puertas de entrada, aquí están las puertas de entrada y cómo se acerca todo el mundo, pero me encanta tanto Revolución como decías antes, los robots que querían cotillear, ¿no? Porque al final, que creo que la de los robots estaba en el Mobile World Congress, que querían cotillear. Sí. Pues al final, 2019. Robots cotillas o una instalación que se llama Revolución, pero donde te relajas y te inspiras y meditas, creo que ahí ya indica y cierra muy bien todo lo que venimos hablando, que es cómo empiezas en una investigación el poder de las palabras, ¿no? Y al final dibujar estas alternativas, me llamo Revolución, pero veo una cosa preciosa que me hace zen cuando parece que la revolución tenga que ser gritos, jaleos y lucha, ¿no? Y al final es esta revolución, lo mismo que los robots, porque tenemos que dibujarlos como que nos van a matar, igual solo quieren saber, aquí le mando mensajes privados por vete a saber qué aplicación. Así que bueno, brutal, y se podrían abrir mil melones, pero creo que aquí hemos abierto, o se puede abrir la curiosidad a quien le interese. Tenía nada, preguntas muy cortas para acabar. ¿Cómo consigues, decías que no eras muy de delegar, hacer todo esto? Porque es para quitarse el sombrero. Es decir, no sé, hay muchos perfiles como el tuyo que al final desarrollan equipos simplemente para presentarse a convocatorias y hacer un PDF, como le llamo yo, que parece como sencillo o entendible que están, o para acabar haciendo real. Es decir, hay un wishlist aquí en querer crecer y tener más equipo y poder ser que tú puedas más pensar, o al revés, te gusta estar en el barro y esta idea de tampoco tener que super crecer. ¿Con qué fantaseas? ¿O tienes algunos escenarios en los que fantaseas o es un keep going que ya se va viendo? Bueno, tanto yo como otras compañeras con las que estoy en comunicación últimamente, tenemos también hemos tenido conversaciones con respecto a eso, porque sí que es verdad en el que, bueno, pues llega un punto en tu carrera en que has hecho varias cosas, tu trabajo ha captado atención y has tenido la suerte de poder tener un desarrollo de una práctica en el que sí, que tal vez sería el proceso que dentro del mundo capitalista se esperaría es que tú quisieras crecer y tuvieras y todo el rato estoy diciendo capitalista, no soy anticapitalista, estoy hablando de la realidad en la que vivimos. Sí, compartimos visión es como es como lo que dentro de este contexto es lo que se espera, pero yo no tengo ninguna ganas de crear un estudio que se llame Mónica ni nada. Sí, obviamente me gusta poder tener más presupuesto para desarrollar mis piezas, para poder contar con personas que tengan un sueldo digno y porque no me gusta pedir favores, que tengan un sueldo o al menos un sueldo pactado dentro de la dignidad de cada uno o con que trabajen con ganas, porque al final están trabajando junto a mí en una cosa que es muy personal mía también. Entonces, en ese sentido, hacer procesos, bueno, depende qué, si tú ya empiezas un proceso colaborativo es otra cosa, estoy hablando como de mi práctica personal.
en este caso. Y no, yo simplemente quiero poder seguir haciendo lo que estoy haciendo, que es poder seguir desarrollando mi práctica con mis proyectos personales y sobre todo una tesitura en la que me encuentro ahora o una problemática es cómo conseguir que el tipo de proyectos de pensamiento sobre las tecnologías realmente tengan un impacto real sobre la sociedad y sobre el desarrollo tecnológico también. Y ahí es donde me gustaría, ese sería mi wishlist al futuro, poder hacer cosas que realmente tengan un impacto. Bueno, hablábamos en backstage que me hablabas de algo de cuidados, ¿no? Que estabas en un proyecto de robots y demás en formato robots y cuidados, o sea que ya se apuntas maneras. A nivel, te iba a preguntar por qué andas obsesionada, pero creo que ya la has resuelto. Y otra pregunta que tenías cuando te enfocas a una docencia, que también, ¿no? Tienes tu lado docente que también compartimos. ¿Cómo enfocas la docencia? O sea, ¿cómo entras? ¿Cómo se enfoca la docencia hoy con gente joven? ¿Por dónde empiezas? ¿Les haces leer? ¿Les haces programar? ¿Les haces dibujar? ¿Les haces salir a caminar? Desde tu punto de vista, si abriríamos, podríamos estar una hora con cada pregunta, pero así a grandes rasgos, ¿cómo se enfoca la docencia en los tiempos que vivimos hoy? Bueno, yo creo que al final, mira, justo en este evento que estuve este fin de semana había una persona que es de Gana de Educación de la Universidad de Bilbao y dijo una cosa con la que yo estoy muy de acuerdo y es que ahora estamos en un momento en que los contenidos están en todos sitios, ¿no? Es decir, tú no puedes enfocar toda tu educación a simplemente enseñar contenidos porque los van a encontrar en todos lados y les pueden preguntar al chat y lo pueden tener todo. Para mí es una cosa más de encontrar qué es lo que motiva a los estudiantes y también crear espacios en los que se sientan que importan, ¿no? O sea, que sus opiniones, o sea, si normalmente no es el caso, pero si tengo alguna clase el año pasado, por ejemplo, estuve haciendo una sustitución en una cosa más teórica, intento escucharles y ver qué les importa e intentar coger eso que les importa para que vean que tiene algún sentido aprender, ¿no? Y en las cosas más técnicas, bueno, simplemente también, las cosas más técnicas no tengo tiempo suficiente con ellos para enseñarles todo lo que tienen que aprender porque la programación y la electrónica son muchísimas horas. Y eso no te lo va a quitar nadie. Y el profesor o la profesora no va a estar contigo todo ese tiempo. Es una cosa que tienes que poner de ti. Pero entonces lo que yo enfoco es motivarles para que no se desanimen y para que vean que si quieren llegar a algo tienen que echarle tiempo y que tengan esa motivación de querer hacerlo hecho ellos mismos. Bueno, me encanta porque de nuevo vuelve a ser tan coherente con tu manera de ser, de abrir puertas de entrada y conectarlo con la historia. Y eres, dos preguntas. Bueno, no sé cómo hacer primero decías que vienes de los videojuegos, bueno, ¿no? Y al principio de la idea de videojuego más que el videojuego. ¿Eres o has sido gamer? Es una curiosidad que siempre he tenido. Yo tenía prohibidos los videojuegos en mi casa, entonces fui todo lo gamer que me dejaron ser, que es con aventuras gráficas. Yo jugaba aventuras gráficas, me gustaba jugar a todos esos juegos antiguos, pero la verdad es que no se me puede considerar gamer para nada. Me gusta más hacer los juegos que no jugar. Tenía ahí como esa curiosidad. Y ahora sí que es la última. ¿Eres optimista? Así tipo hoy en día, en general, a nivel creativo, cultural, mundo, guerras pasando, conflictos. ¿Eres más optimista? ¿Eres más de hay que cambiar las cosas? Ahora mismo no estoy en un momento muy optimista, pero estamos ligados a procesos míos emocionales. No sé, yo creo que hay veces que con tanta información intentamos abarcar como muchísimas cosas y hay veces que simplemente no podemos y yo creo más en que al final los pequeños cambios o las pequeñas cosas que puedas aportar, que son las que podemos abarcar, son las importantes. Entonces, bueno, no sé, intento que ya tengo bastante ansiedad como para ansiarme como con muchas cosas fuera, entonces intento como no cerrar. Pequeño. Sí. Bueno, muchas gracias. Yo fantaseo un día con estas conversaciones poder hacer 24 horas así a lo Warhol y abrir melones, pero no es el tiempo. Si te parece bien, le quería dedicar esta pequeña conversación que escuchan pequeñas grandes frikis del mundo, Andrea Carandini, que claro, por supuesto. Que es una crack, gracias a quien he conocido mucho más de cerca tu obra, porque siempre está creando puertas de entrada. Así que muchas gracias, Andrea, y muchas gracias, Mónica, porque es brutal todo lo que haces. Te seguiremos, así que gracias por todo y nos vemos por los bares o por aquí o por allá. Exacto, muchas gracias por invitarme. Venga, hasta luego. Adiós.